Hay cosas que podemos decir que están en nuestras manos y podemos sentirlas, pero hay cosas que solo podemos verlas y gritar de miedo y angustia, de terror y espanto. Un día, se encontraba frente al espejo del baño un señor llamado Alfredo. Ese día, viéndose en el espejo al rasurarse, se cortó un poco con su rastrillo y de pronto vio una imagen donde un hombre de rostro desencajado y la piel blanca como si estuviera fría, lo veía sentado al volante de un camión, donde miraba a varias personas, pero no recordaba quiénes eran. Era un poco inexplicable el hecho de verse solo y sin recuerdos. Antes de no recordar, se había casado con Fanny, con la cual tuvo dos hijos, un niño llamado Josué de 12 años y la niña llamada Natalia de 9 años. Vivían algo en dificultades ya que no era fácil conseguir trabajo para él, y un día, consiguió trabajo en una empresa envasadora de refrescos, como intendente, haciendo el aseo. Era reconfortante saber que ya contaba con dinero para alimentar a sus hijos y salir adelante. Pasaron unos meses, y de pronto le dan el cargo de almacenista con un mejor sueldo, y como jefe de almacén era mejor que como uno más en la empresa. Ese día que le notifican su ascenso, todos sus amigos le piden hacer un paseo para celebrarlo y deciden ir a un paseo algo retirado de la ciudad donde vivían, y hacer una comida, tomar cerveza y divertirse en familia. Ese sábado en la mediodía deciden salir y regresarse hasta el domingo. Como era grande la familia entre cuñadas hermanos, decide rentar un camioncito para salir. Todos juntos llegaron al lugar y el chofer del camión le dice: hable a la central cuando decida que pasemos por ustedes de nuevo, señor Alfredo, y él le contesta: está bien, yo les llamo cuando nos vayamos a regresar. Cuando llegaron al paseo la pasaron de maravilla. El domingo ya por la tarde Alfredo se encargó de pedir a la central del camión que les manden el camión de nuevo en el que habían llegado al lugar. Le dijeron que sí, que llegaban como en una hora, y estuvieron esperando 3 horas, y Alfredo, muy molesto y enojado, volvió a llamar. Nadie le contestó, y hasta que por fin llegó el camión, pero no era el que los había llevado hasta ahí. Pero de todas formas se fueron en él, ya que todos estaban cansados y ya querían llegar a sus hogares. Empieza el viaje más largo de su vida, ya que Alfredo no imaginaba que pasaría ese día. En esa tarde-noche, fría y oscurecida, relampagueante, se sentía algo de miedo y angustias, y la misma pesadez los hizo a la mayoría optar por dormirse del cansancio. Cuando estaban a medio camino todos iban dormidos, pero Alfredo, entre los botidos y el muelleo del camión, se despertó porque sintió que el camión iba más rápido de lo normal. Cuando se acercó a preguntarle al chofer por qué la velocidad tan alta, el chofer estaba blanco, muy pálido, casi parecía muerto, solo se le miraban sus ojeras negras, y el brillo en sus oscurecidos ojos resaltaba sobre la noche. De pronto se dio cuenta que no tenía en mano el volante. Y Alfredo le preguntó que por qué lo había soltado. El chofer, asustado con la voz de pánico, le dijo que era porque los frenos no respondían, y en menos de 10 minutos el camión se fue por un barranco. Todos murieron menos Alfredo, ya que se había ido a sentar y puesto en la posición correcta en caso de accidentes, y sobrevivió. Quizás era por la posición en la que se puso al saber que no tenían frenos en el camión. Todos los que iban en el camión terminaron, algunos destrozados, y Natalia, la niña, salió entre las volteretas, por una ventana, siendo degollada por un vípero, ya que al encontrar su cuerpecito se encontraba con su cabeza casi desprendida. Alfredo, entre las vueltas que dio el camión mientras caía, se golpeó fuertemente la cabeza. Alfredo quedó inconsciente por 2 días, ya que despertó estaban velando a su familia, esposa e hijos en sus respectivos ataúdes, y no los reconoció. Cuando recuperó la conciencia no recordaba más que su nombre y su trabajo, no reconocía a su familia. Lo llevaron a verlos a ver si ahí recuperaba su memoria, pero ni así volvía a recordarlos, y cuando ve a Fanny, su esposa, se impresionó. Volvió a desmayarse. Pensaban que al volver en sí recordaría el suceso y a su familia, pero no fue así. Después de un día los fueron a enterrar al panteón, pero él no les rezó porque no les reconocía. Pasaron varios días y los trabajadores del panteón comenzaron a decir que veían a una niña caminando sola y desconsolada con la cabeza casi cayéndosele, y se miraba ensangrentada diciendo: reza por mí. Muchas veces, la han visto recorriendo la calzada del panteón a la ciudad. Y cuentan quienes la han visto que tratan de esquivarla, que de pronto aparece dentro del carro, dejándose ver por el retrovisor del conductor, logrando descontrolar al volante y cobrar más vidas. También varios conductores veían a una niña y por tratar de esquivarla chocaban contra la barda del panteón. Pero cuando querían ver si estaba bien, la niña ya no estaba ahí. Esa niña recorriendo las calles desde el panteón hasta encontrar la casa de Alfredo, y entre llantos y lamentos clamaba: recen por mí.
En las noches frías y oscuras entre nieblas en la medianoche del frío invierno, se oía el clamor de la niña y el llanto de la misma por las calles de la ciudad, en busca de Alfredo. Se dice que la han visto en callejones de la ciudad y pasillos de las casas, después de la medianoche sacándote un grito de espanto y miedo. Ese día que Alfredo se corta al rasurarse y ve el accidente frente al espejo, dicen que vio a la niña quien le dijo papá reza por mí. Y de la impresión al recordarla pegó un grito de esos que aterran al oírse exclamar en una persona. Y cayó desmayado y se golpeó de nuevo la cabeza quedando muerto al instante, y nunca pudo rezar por ella y su alma. Aún se escucha el lamento y el clamor de la niña por las calles y callejones de la ciudad. Dicen que se sigue viendo en su recorrido desde el panteón hasta la ciudad, y cuidado. Algún día la toparás hasta en tu propia casa diciéndote: reza por mí.